Estoy disfrutando este lugar, pero espero que el próximo año haya una escalera aquí para el podio. Yo sé que siempre es un privilegio y un deleite estar aquí para esta maravillosa conferencia y poder ver muchos amigos, hacer nuevos amigos y poder pensar juntos en cuanto a las cosas de Dios y también buscar crecer en su gracia y en la capacidad de servirle a Él y de hacerlo conocido en este mundo, darlo a conocer en este mundo. Y es un privilegio para mí poder hablar hoy acerca de la iglesia como pilar y guarda de la fe, de la verdad. Y estaba pensando en mi esposa que está en casa en California. Se le reemplazó la rodilla, pero se está recuperando maravillosamente, por cierto. Pero un viaje de 6 horas en avión con su pierna doblada no parecía muy atractivo. Y conforme me acercaba, pensaba en este tema de la iglesia. Pensé como ella ha sido rodeada por ministros. Su esposo es ministro, sus 2 hijos son ministros, muchos amigos son ministros. Y si no eres ministro, tal vez te darás cuenta de que cuando los ministros se reúnen, hablan de la iglesia. Y no todos hablan en términos elogiosos, dado que la mayoría de nosotros parece que no podemos superar la idea de que nuestras iglesias tienen problemas y luchan, y al parecer hay algunos pecadores que se han sumado a la membresía. Entonces, hablar de la iglesia entre ministros puede volverse algo que le hace a uno perder el ánimo. Y he escuchado que mi esposa ha dicho con respecto a la iglesia más de una vez, ¿no podría Dios haber encontrado una mejor manera? Y lo dice con un brillo en los ojos porque es buena calvinista y sabe que la manera de Dios de hacer las cosas siempre es mejor. Y que si esta es la manera que Él ha elegida, es la buena manera de hacerlo. Pero podemos ser honestos por un minuto. Las iglesias tienen problemas, las iglesias pueden decepcionar. Es fácil hacer una lista de lo que está mal con las iglesias. Y quizá necesitemos una conferencia, una charla, un semisermón sobre la importancia de la iglesia para permanecer firmes. Dios no quiere que estemos solos. Él dejó eso claro en la creación. No es bueno que el hombre esté solo. Y lo deja claro de nuevo en la recreación. No es bueno que estemos solos. No es correcto. No es el plan de Dios que estemos solos. ¿Qué dijo Jesús? Ya lo escuchamos en esta conferencia varias veces. Yo edificaré mi iglesia. ¿Cierto? No dijo yo edificaré un bote para que estén en medio del lago por sí mismos leyendo su Biblia. Edificaré una iglesia. Y lo que dice Pablo en Efesios es extravagante, ¿no es cierto? La iglesia, el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. ¡Wow! Esa es la grandeza de la iglesia. Y luego en Efesios, Pablo habla acerca del propósito de la iglesia, que por medio de la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios puede darse a conocer al mundo. Ahora, Dios tiene un propósito para la iglesia, una intención para la iglesia. Él va en una dirección con la iglesia y Él quiere que entendamos, en primer lugar, lo que hemos llamado la necesidad de la iglesia. Voy a leer unos versículos que me asignaron por los grandes de los grandes en la organización de Ligonier. Traté como presidente saber cuáles son esas personas
Ligonier está mucho mejor, es mucho mejor que el estado que el Departamento de Estado para guardar secretos, pero los más grandes me han asignado Primera de Timoteo 3, versículos del 14 al 16. Las palabras de Dios dice: les escribo estas cosas por si me retraso, para que sepan cómo deben comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Si me retraso, sepan cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. No creo que esa sea la mejor traducción, porque por cómo utilizamos la palabra deber ahora. Los niños deben comportarse. Esa parece ser una sugerencia que pocas veces se hace realidad. Así que ¿será que Pablo simplemente nos está dando una sugerencia útil para Timoteo? Si no se te ocurre nada más que hacer, Timoteo, piensa en estas cosas. Te doy estas sugerencias para la gente de la iglesia. Tengo algunos tips para ti. Estos son los tips de Pablo para mejorar la iglesia. No, no es eso lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo: si me tardo, para que sepan cómo deben obligatoriamente conducirse, cómo necesitan conducirse en la casa de Dios. Cuando Pablo llega con sus prescripciones apostólicas, él insiste en ellas. Estas no son opciones, no son sugerencias, no son consejos piadosos. Esta es la manera en que es necesario conducirse. Y entonces nuestros oídos deben levantarse y deberíamos estar ansiosos y atentos para escuchar el testimonio apostólico de cómo la iglesia, la realidad, la vida de la iglesia, el pensamiento de la iglesia debe darse entre nosotros. Y entonces el primer punto que hace es que la iglesia es necesaria. Si es así como debemos comportarnos, entonces debemos estar en la iglesia. Y eso nos lleva de inmediato a pensar en Cipriano, ¿no es cierto? Vamos. Cipriano, aquel gran líder, maestro, teólogo, mártir, predicador de la iglesia antigua en medio del tercer siglo. Cipriano, en la ciudad norafricana de Cartago, que declaró famosamente: aquel que no quiera tener a la iglesia por madre, no tendrá a Dios por padre. Aquel que no quiera tener a la iglesia por madre, no tendrá a Dios por padre. Y aún más famosamente dijo: fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Qué piensan ustedes de eso? Ahora, Cipriano no es Pablo. Y yo conozco a Pablo y Cipriano no era Pablo. Pero Cipriano era un hombre muy sabio. Y esta frase es una que resuena y nos desafía, ¿no es cierto? Necesitamos detenernos y pensar en esto. ¿Es cierto que no hay salvación fuera de la iglesia? Bueno, es interesante, por lo menos para mí como historiador, que la Confesión de Fe de Westminster
habla de Cipriano y se refiere a Cipriano en el capítulo 25. Y dice, la iglesia visible es el reino del Señor Jesucristo, la casa de la familia de Dios, fuera de la cual no hay ordinariamente, no hay posibilidad de salvación. Ahora, los sabios padres de Westminster dijeron, deberíamos añadir esta palabra ordinariamente, porque si hay momentos en los que la gente no puede estar en la iglesia, están muy enfermos o están en una iglesia, en una isla desierta, pero ordinariamente. Eso significa para la mayoría de ustedes aquí, que me parecen bastante ordinarios, ordinariamente debes estar en la iglesia para experimentar la salvación. La confesión belga, aún mejor, dice, gracias a aquellos que se rieron. El artículo 28, creemos que dado que esta Santa Asamblea y Congregación es la reunión de aquellos que son salvos y no hay salvación aparte de ella, nadie debe irse de ella y estar satisfecho con estar solo sin importar el estado o condición de esta, sino que todos están obligados a unirse a ella. Pero lo dicen con tanta fuerza y en el mismo tono de Cipriano, porque algunos en la nobleza pensaban que en la iglesia es muy buena para la gente común, pero no necesariamente para mí. Y los reformadores siempre es bueno para decir lo que es bueno para los comunes es bueno para la nobleza. Pero aún más señalaron esto porque había quienes decían, si voy a la iglesia me estoy abriendo a la persecución, a posiblemente ser arrestado y martirizado. Y esta confesión dice, aún así, debes ir a la iglesia, porque es la reunión del pueblo de Dios y es donde se ministran los medios de gracia para edificarnos en la fe y mantenernos conectados a Cristo, animarnos y fortalecernos. Así que la necesidad de la iglesia es un punto fuerte para la Escritura, para la Biblia y para nuestra teología. Y de alguna manera, tan importante para nuestro bienestar. Dios establece las cosas como necesarias para ayudarnos. Y no lo hace solo para hacernos sufrir. La iglesia no es el lugar semanal de sufrimiento, o no debería serlo. La iglesia es un lugar semanal de bendición, de ánimo, de consuelo, de comunión, de edificación. Ahora, también puede ser el lugar semanal de desafíos, también de confrontaciones importantes. Pero la idea es que sea una bendición del Señor. Y cuando el Señor establece una bendición, ¿quiénes somos nosotros para decir que no es necesario para mí? Hay una frase maravillosa en el Catecismo de Heidelberg, la pregunta y respuesta número 98. Una pregunta que trata con la idolatría, pero la frase grandiosa que me parece memorable y se puede aplicar en tantas otras cosas que solo en relación con la idolatría es cuando dice, no debemos ser más sabios que Dios. ¿No es una frase grandiosa? ¿Cuán a menudo pensamos así? Si Dios ha dicho algo, nosotros no deberíamos ser más sabios de lo que Él ha dicho, no deberíamos pensar mejor que Él. Ese no es un camino al éxito. Cuando Dios nos ha dicho algo, debemos decir, tú eres sabio, Señor. Aceptamos tu revelación, aceptamos tu verdad, aceptamos tu institución, la bendición que tú nos has prometido en esta institución. La necesidad de la iglesia, ese es el primer punto que creo que Pablo está señalando.
Y luego pasa a hablar con Timoteo acerca de la naturaleza de la iglesia y no dice todo lo que se pueda decir sobre su naturaleza, pero sí usa tres frases que señalan un aspecto importante o tres aspectos importantes de la vida de la iglesia. Noten lo que dice. Primero, la iglesia es la casa de Dios. En segundo lugar, la iglesia es la iglesia del Dios vivo. Y en tercer lugar es columna y sostén de la verdad. Así que vamos a pensar en estos tres cuadros o estas tres imágenes de la iglesia. Y al pensar, al considerar estas cosas juntos, quisiera pedirles que hagan dos cosas. Primero, piensen si es esto lo que la iglesia significa para usted en su propia vida y experiencia. ¿Es esto lo que usted espera de la iglesia? ¿Es así como usted entiende la iglesia? Y luego pregúntese, ¿es este el carácter de la iglesia a la que yo asisto? ¿Es este el carácter de la iglesia a la que yo asisto? Quizá tenga que mejorarse usted mismo, o quizá tenga que ir a casa y hacer algunas sugerencias de mejora a su iglesia de la manera más amable posible. Y si tiene sugerencias para su pastor, asegúrese de empezar diciéndole, vea, el doctor Reader dijo, él puede soportarlo. Pensemos en estas cosas. Primero, Pablo está diciendo que la iglesia es casa. ¿Qué significa esto? Bueno, tal vez la manera de traducirlo en nuestro tiempo y experiencia es decir que la iglesia es una familia, una familia. ¿Es esa su experiencia de la iglesia? ¿Piensa usted en la iglesia? ¿La experimenta como una familia? Ahora, ¿cuáles son características de una familia? Las familias son personas que están unidas entre sí y se cuidan los unos a los otros. Proveen los unos para los otros, se aman unos a otros. ¿Es eso lo que la iglesia es para nosotros en nuestra experiencia? Tengo un amigo que había estado en la iglesia por muchos años y estaba enfermo y en casa por unos meses. Nadie de la iglesia se dio cuenta de que no estaba. Es así como debe comportarse una familia. Todos sabemos que las iglesias se equivocan. Pero hay una vida de cuidado, de conocer, de conexión, de relación, de provisión. Una de las cosas maravillosas de nuestra iglesia, y como la mayoría de las cosas maravillosas no se hace maravillosamente, pero una de esas cosas es que los diáconos deben visitar a las viudas una vez al mes para ver cómo les está yendo. Eso es algo maravilloso, ¿no? Estar seguros de que los más necesitados y débiles entre nosotros están siendo cuidados. ¿Se acuerdan de ellos? ¿Cuáles son las maneras en que la vida de una familia debe manifestarse entre nosotros? Una familia tiene estructura, ¿no es cierto? Madres, padres, hijos. Las iglesias tienen estructuras. Pastores, ancianos, diáconos, miembros. Y en esa estructura todos tenemos responsabilidades. Los miembros de la familia tienen responsabilidades. Los miembros de la iglesia tienen responsabilidades. Todos. Y una de ellas es cuidarse unos a otros, conocerse unos a otros, proveer los unos para los otros. Abraham Kuyper me pareció muy útil que dijo, la iglesia es tanto institución como organismo. Tiene una estructura formal de institución, pero también tiene una realidad viva de conexión
entre todos los miembros de Cristo. Somos un cuerpo y una familia y estamos conectados. Y en un mundo de tanta alienación, en una cultura donde tantas familias están fracturadas, cuán importante es que la iglesia sea familia. Y por lo tanto provea un lugar especialmente para aquellos que quizá no tienen mucha conexión con sus familias terrenales, pero pueden hallar en la familia de Dios un lugar de amor y cuidado y conexión. Tenemos que ser la familia de Dios, la casa de Dios. También tenemos que ser, en segundo lugar, dice, la iglesia del Dios vivo, y utiliza esa palabra griega eclesia, que en este contexto habla específicamente de la idea de reunirse. Pensé que el Dr. Reader iba a tomar todo mi mensaje en su énfasis de la importancia de reunirse. En lo humanamente posible, no deben quedarse en casa y verlo desde una pantalla. Claro que aquí les pedimos que vengan y se reúnan y luego lo vean en una pantalla también. Pero haciendo eso a un lado, cuán importante es reunirnos y reunirnos particularmente para adorar. Yo creo que es muy a propósito que Pablo está diciendo que es la iglesia del Dios vivo. Nos reunimos para encontrarnos con el Dios vivo. Y creo que esa debe ser una de las cosas más difíciles para ayudar a los reformados a que lo tengan claro en sus mentes cuando están adorando. Que no están simplemente sentados ahí viendo al que habla. No están ahí simplemente viendo al pastor, sino que están ahí encontrándose con el Dios vivo, que Dios viene a nosotros y nos habla en la lectura de la Escritura, en los sacramentos de la iglesia, en el sermón.